estamos llegando a la Capilla María. El consorte está abierto. Buenos días, ¿cómo va? Y ahora sí, entramos. Buenos días. Hola, Diego. Bueno, Capilla María con sol de la mañana, del mediodía. La vieja Biblia en galés. Y la entrada al vestry, que es donde vamos a charlar. Ese curvo río que surca tu suelo. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Diego. Gracias por recibirme. Gracias a vos por venir. Ahí, bueno, mostramos un poco la capilla por dentro, algunas imágenes que bueno, han visto sobre el cementerio. Recorrimos esto que contábamos en los Zoom, la tumba de Sara, que es la tía abuela, y la de la esposa de Lillón, Walker, o Walker, que está al lado. Y bueno, y ahora estamos en este salón que es el salón contiguo a la capilla, es el vestry. Sí, el vestry, que es el salón más social, en donde se hacían muchas cosas de la colectividad, se siguen haciendo, y bueno, originalmente funcionaba como escuela y se le da todos los conocimientos básicos, se enseñaba el idioma, se enseñaba a escribir, a cantar. Entonces la capilla, particularmente este salón, siempre estuvo muy instruido en ese sentido y compartido. Y lo hicieron, digamos, como ahí cerquita de cuando hicieron la capilla. La capilla la hicieron en 1880, que decíamos, antes de que estuviera Trelew, ya estaba la capilla, y el vestry lo hicieron. Por lo que tenemos los escritos, ya para el otro año, para noviembre del 81, ya se empezaba a dar clases acá. Claro. O sea que un año tardaron más o menos en hacer esta sala. Bueno, y ahí en el programa, en la entrega anterior, hacíamos una muestra de cuál era el lugar para la ubicación con del Google Map, como para que se pueda. Esto estaba en la zona de Chacras, cerca del río. El río está como para allá, menos de 100 metros tenemos el río. Y bueno, y concretamente la familia originaria mía vivía del otro lado del río, a muy poco, 200, 500 metros, 600, no sé, pero para el lado de Ramos. Eso es, digamos, lo que pudimos encontrar. Y habíamos quedado sobre el cierre de la vez anterior, que bueno, también no se nos había cortado el Zoom y entonces no habíamos saludado, así que le contamos a la gente que llegue a ver la cuarta entrega, es que vamos a hacer una edición y vamos a poner ahí un saludito final. Un inicio y un desenlace. Y un inicio y un desenlace, que bueno, ahí empezamos con buenas, hoy ya, digamos, fuimos un poquito más formales porque tenemos asesoramiento técnico, que hoy está de cámara, cebador de mate, y bueno, ahí lo tenemos a Steven Walker, mi sobrino, acompañándonos y asesorándonos. Así que todo lo que salga mal es culpa de él, lo que sale bien es culpa mía. Bueno, y habíamos quedado en el relato de empezar a hablar de la familia Williams. Sí, habíamos ya comentado un poco del origen de los Walker. Sí. Después una pequeña intervención con Edward Jones, que fue uno de los que hizo un poco el anclaje acá en la Patagonia, todo lo que es el tema estadístico que nos sirvieron, claro, hasta el día de hoy. Hay elementos acá en la capilla y ahora tendríamos que seguir conectando con el tema de los Williams y ampliar un poco de los... Y ahí contamos, digamos, como inicialmente,
de Annie Williams. Annie Williams era la bisabuela, que en una de las búsquedas que hacemos acá en Moría, la encontramos en el libro de Trelew, Desafío Patagónico, el obituario. Encontramos el obituario de Annie Williams, que muere en 1936, en mayo de 1936. Y ese no era un dato que yo tuviera ni que estuviera dentro del registro familiar. La abuela de mi papá, o sea, mi bisabuela, había muerto a los pocos años que había nacido mi papá. Claro. O sea, mi papá tenía 5 años en el momento que su abuela murió. O sea que no debe haber tenido registro de conocimiento. Más o menos la misma historia de la edad que tenía yo cuando murieron mis abuelos. Samuel Spencer muere cuando yo tenía 5 años y mi abuela creo que yo tenía 3. Aún cuando yo tengo recuerdo de los dos. Pero bueno, nunca hablé con mi papá de esto. Pero bueno, hablando entonces concretamente de Annie Williams llega, esto lo contamos en la vez anterior, pero lo reiteramos, llega en 1875 a la colonia junto con sus hermanos y con su padre y su madre. La cuestión, en 1875 llega muchísima gente a la colonia, ahí lo hemos visto en el libro de Peta, en los censos. El libro de Peta justo es el que está ahí, que tenemos, a veces hablamos, Peta Robert, es alguien que ya hicimos la referencia del libro que escribe y que registra los datos de la colonia. Sí, es una fuente realmente importante para todo aquel que quiera conocer un poco de los principios y bastante avanzados, porque durante 25 años está bastante bien claro todos los datos y que hasta el día de hoy lo usamos. Si bien hay siempre algún error, alguna escasez, alguna falta, pero bueno, es los datos que pudo conseguir ella, y así como lo de Edward Jones, el censo ese de 1873. Claro. 1873. 73. Digo, hay como vamos buscando datos que aunque tengan errores, nos van dando pistas de quién estaba. Entonces, en 1875 llegan muchos colonos desde Gales. En ese grupo, no sabemos en qué barco aún, llega Annie Williams con su familia. Sí, lo que encontramos es el casamiento de Annie Williams en 1876 con Johnny, en ese momento Johnny Walker, o Johnny Walker. Hay un escrito en el diario de Pritchard, que ya lo mostramos, y en la búsqueda mía, en mi investigación, yo empiezo a ver que primero lo que no encontré, que es en qué barco había venido, pero sí encuentro, esto es por Family Search, un censo, que es el censo de 1871, y en el censo de 1871, en Gales, figura Annie Williams con sus hermanos, su papá y su mamá. Tengo que decir, para los que no saben, pero Annie Williams es como Juan Pérez, así como John Walker es como Juan Pérez en Inglaterra o en Gales. Entonces, encontrar a la Annie Williams, que era mi bisabuela, en Gales, es como encontrar a un Juan Pérez acá. ¿Sí? O sea, es de la misma especie. Entonces, ¿qué cosas hay que buscar para poder saber que esa era mi bisabuela, que en 1871 estaba? Primero, tener el dato de que era nacida en 1855. Ese era un dato que estaba en las partidas de nacimiento de los tíos abuelos y de mi abuelo. Entonces, tenía que coincidir la edad, pero después tenía que coincidir los hermanos y los padres. Resulta que la familia de Annie Williams era conocida como los William Scotch. Y algunos que yo me encuentro pensaban que los William eran escoceses. Sí, es un
una especie de chiste que existió durante muchos años acá con los William Scotch, no en el modo peyorativo, sino por una distinción de tantos William que había acá en el valle. Había una idea esa de que al tener el apodo Scotch lo tenían muy internamente asociado, que eran de origen escocés. Es más, yo he hablado con gente de la familia William, concretamente, digamos, que ellos pensaban que eran, que eran descendientes de escoceses. Claro, claro. Y resulta que lo que en la investigación encuentro de que John William es galés. Y en el censo de 1871 ellos están en Blaneufestigno. Blaneufestigno es de donde traje esto. Muchos se preguntarán qué es ese pedazo de piedra. Esto es una pizarra negra de las minas de pizarra de Gales, una de las minas más grandes del mundo, de donde se sacaba esta pizarra. Es donde ellos vivían en 1871 y dos de los hermanos de Annie trabajaban en la mina con 12 y 15 años. Entonces estaba contando de que de la mina de pizarra en Blaneufestigno es de donde traje este recuerdo, y que esta era una de las minas más grandes y de producción de pizarra que se exportaba para todo el mundo. Y ahí trabajaban dos de los hermanos de Annie. Exacto. Y ellos vivían ahí. Entonces el primer rastro en el censo de 1871 es que viven en Trautbennit, que es una población de Blaneufestigno, pero que queda a 10-15 kilómetros, en una calle que yo no sé pronunciarla bien, pero después la mostraré, en la casa 5. Y la casa todavía existe. Y bueno, y hasta ese lugar con mucha emoción pude llegar el año pasado y visitar la casa, más allá de que por supuesto lo que existe es la estructura, después está toda reformada y todo lo demás. Pero ¿cómo encontrar de que eso eran los William míos? Vendría a ser, porque su papá se llamaba John, otra cosa común, John, son todos John. John William es Juan Pérez total. Y la mujer se llamaba Marion, Miriam. Hay como distintas formas de traducir. Merian se llegó a deformarse. María Luisa también, que ella era Johnson, pero en el censo claramente figura como que ella es escocesa y él es galés, y dice que ella es escocesa de Glasgow, y él es galés de la zona de Newport en Gales, que queda cerca de Cardiff, en la parte del sur de Gales. Figura como bookseller o brookseller, vendedor de libros en el censo. Y los hijos, empezando por Annie, en la edad coincide, estudia los dos hermanos, empieza por John y David, en donde han nacido cada uno. Entonces Annie dice que nació en Liverpool, es el dato que yo tenía. Tenía el dato de que nació en Liverpool, exactamente en el censo decía que nació en Liverpool. John, que es el que le sigue a Annie, también nace en Liverpool, con lo cual daba cuenta de que habían vivido en Liverpool hasta que nace David. David nace en Inismón. Claro. La isla de Mon, o Holyhead es la población, o Cargibi. Cargibi sería el formato en galés. Claro, como verdaderamente se llama. Sí. Bueno, Cargibi es un puerto de la isla de Anglesey o Inismón, depende de si hablamos en inglés o en galés, y ahí nace David. Esta referencia que es porque la chacra que tienen los William Scotch acá, cerca de Dolabon, la llaman Inismón. En todas las referencias que he encontrado, que hemos encontrado, dice Inismón.
y en algún momento ellos fueron en Aidrabo de figura como los William y Nismón. ¿Y por qué Nismón? Porque era su primer hijo galés. Su primer hijo galés es el que le da origen, o sea, se ve que él era quien compartía esta idea nacionalista que tenían los que fundaron la colonia, de conservar el idioma y la religión, y como vendedor de Biblia encuentra un inglés que me atendió en Liverpool, encuentra de que en ese momento histórico se vendía un tipo de Biblia, era un representante de libros de Londres, y también encuentra la partida de nacimiento de David. No encontramos la partida de nacimiento de Annie, pero sí la de David, con la cual se confirma de que estos son los William. Y después están otros hermanos y hermanas de Annie, y todo este grupo familiar viene a la colonia en 1875. Lo sorprendente es que John, cuando viene, John William, es un hombre grande. Sí. Un hombre de 50, 60 años, no podía venir a la colonia, no estaba permitido en ese momento, porque no se podía sostener por sí mismo, a no ser que viniera con el grupo familiar que podía dar sostenimiento a esa persona. Claro, que tenga el cuidado, lo necesario, tanto de salud como económicamente. Exactamente. Entonces, Así. eso era un poco la excusa para poder traerlo también. Y bueno, y ellos vinieron, digamos, todo ese grupo familiar, que evidentemente no eran gente desconocida, porque lo hemos encontrado, Diego los ha encontrado en el registro de John Murray Thomas. Con respecto a John Murray Thomas, es un momento que andaba buscando biografía de él, y entre las cosas y detalles que había, me encontré con que mencionaba que muchos de sus negocios que había hecho de joven los hizo con un John Williams, que mencionaba como John Williams y Nismón, y que sus memorias estaban en el Dravot del año 43. Entonces ahí es cuando yo te consulto sobre si ese William era el mismo, y vos me decís que sí, que realmente tiene toda esa conexión, y que también John Williams se relacionó con muchos de los integrantes que en esos primeros años, estamos hablando de 70, con la familia Whitty, con la familia Roberts. O sea, hay diferentes miembros que después, con el paso del tiempo, son todos conocidos. Todos de la familia, porque esto lo corroboramos en el Aidrabot, Fabio González en el museo de Gaiman, lo buscamos y está, también lo vamos a poner como imágenes complementarias, lo de esto que estás contando, ¿no? Las memorias de John William. John William figura como alguien de mucha confianza de John Murray Thomas. Para los que no conocen, digamos, la historia de la colonia ni los detalles, que yo por ahí también me estoy enterando como ahora, John Murray Thomas era un comerciante que había llegado en el Mimosa, pero que rápidamente se había ido a Buenos Aires y se había puesto a trabajar con un comerciante en Buenos Aires. Sí. Todo por convencimiento de su cuñado. Abraham Matthews fue quien recomendó a John Murray Thomas instruirse, porque veía que la beta económica y profesional estaba muy poco trabajada en el primer grupo. O sea, ahí tenemos una referencia de que quien era el pastor originario también de este lugar de Moría, Abraham Matthews, era el cuñado de John Murray Thomas. John Murray Thomas se va a Buenos Aires, trabaja en un comercio, aprende y vuelve a la colonia con el negocio. O sea, viene como representante de ese negocio de Buenos Aires. Y después logra ser un comerciante exitoso en la zona, y no sé si fue el primer barco o alguno, pero él tenía un barco con el que iban y volvían a Buenos Aires con mercancía, traían. John Murray Thomas es quien
Negocias, quien estábamos charlando de esto fuera del programa, para la primera ida del viaje de los rifleros, la expedición de los rifleros, el que pone la plata es John Murray Thomas. O sea, dentro de lo que es el origen de la colonia, este hombre era un hombre destacado por la plata, por el negocio, por la influencia, y después es quien también acompañó varias de las cosas. Bueno, los Williams eran gente de confianza de John Murray Thomas, y lo relata así en el Hydrabot, lo relata en sus memorias, lo que da cuenta de que o había un conocimiento anterior o se conocieron acá con la familia. El otro que nombró Diego es a Whitty. Nicolás Whitty es uno de los que le propone a John Murray Thomas que usen el barco para ir a buscar guano, mientras guano es el estiércol de los lobos, a la zona costera, más para el lado de Camarones. Le propone hacer esto con el barco mientras no van y vuelven a Buenos Aires con mercancía para poder usarlo. Nicolás Whitty era un tipo que era navegante, era neozelandés, y cuál es la conexión que había y por qué tengo este dato. El dato lo encuentra Diego, pero Nicolás Whitty se casa con Frances Haycock, y Frances Haycock, estuvimos contando abundantemente en las entregas anteriores, era la prima hermana de mi bisabuelo, de John Walker. Vienen juntos en el barco en 1870, vienen la familia de mi bisabuelo y la familia de los Haycock, de que contamos bastante. Entonces Frances, chica, 16, 17 años, se casa con Nicolás Whitty, tiene un montón de hijos, después ya contaremos sobre los Whitty, pero digo, ellos estaban relacionados, Whitty, William, Thomas, estaban todos, digamos, eran muy pocos acá y estaban relacionados. Quienes desconocen o desconocimos la historia esta de nuestra familia son quienes la perdimos después de 100 años, hace 150 años de esto que estamos hablando. Sí, ya ha pasado tanto tiempo, pero el tema es eso, que el círculo comercial era básicamente en base a la confianza, o sea, era muy cerrado, no cualquiera entraba en la parte comercial, de hecho los comercios los manejaban durante muy poco tiempo, mucha gente de acá en la localidad, o sea, no dejaban entrar a otro. Bueno, estos son los Williams que llegan de Blaneu Festiño, como uno de los lugares en donde vivieron, porque evidentemente en un momento los Williams viven en Liverpool. Yo no tenía referencia de por qué podrían haber vivido en Liverpool. Ahora cuando estuve el año pasado, hay no sé cómo se dice, pero un inglés que es de Liverpool y me recibe y me cuenta que la comunidad galesa era los obreros, digamos, era un lugar de trabajo habitual en la mitad del siglo XIX. Claro. Estamos hablando de 1850, 1855. En 1855 nace Annie Williams en Liverpool, claro, mi bisabuela. O sea que el padre y la madre estaban ahí, pero la madre era escocesa. Y entonces este amigo que me recibe en Liverpool me cuenta de que la comunidad galesa y la comunidad escocesa se reunían en la iglesia de San Andrés, Saint Andrews creo que se dice, y que en ese lugar compartían, digamos, el oficio religioso, tanto las dos comunidades que estaban ahí por trabajo. Claro. Entonces yo digo, quizás ese ha sido el origen de que se hayan conocido John William, el galés, con Marion o Johnson, que se hayan conocido dentro de ese espacio. Y después, en
fue tan importante la comunidad galesa en Liverpool que había un barrio que era conocido como las calles galesas o las Wells Street, en donde hay una calle que, bueno, yo contaba en la vez anterior que se llama Madryn, entre las calles que siguen existiendo en este momento en Liverpool. Entonces, en este lugar ellos trabajan, nacen 2 hijos de los Williams y ellos después se van no a cualquier lugar, porque Caergevie es el lugar de nacimiento y donde vivió la esposa de Lewis Jones. Y es en donde Lewis Jones tuvo trabajo también. Entonces, la circulación por los lugares donde anduvieron los Williams, que después terminan en Fistiniog. Fistiniog es la ciudad hermana de Rawson, y esta ciudad aportó a la colonia muchísimos inmigrantes que llegaron de ese lugar. Sí, de hecho muchos de los trabajos en los cementerios son hechos por gente que vino de Festiniog, tanto como Bangor, que eran las 2 localidades mineras por excelencia y donde se traía mucho material. Así que de Festiniog era un público masivo. Y Festiniog sorprende, digamos, a la vista porque es todo, digamos, al lado de lo que por lo menos yo recorrí del norte de Gales, en donde es todo valles, todo montañas con mucha vegetación, todo muy verde. Uno llega a Blaneau Festiniog y es montañas de pizarra negra. Es impresionante cómo se ve, pero lo voy a compartir en imágenes también. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de la llegada y del encuentro de estos datos. Pero cuando estábamos transitando de la entrega anterior hacia esta entrega, que nos juntamos una vez por semana, a veces por Zoom, ahora acá concretamente en vivo y en directo, Diego encuentra... realmente fue un hallazgo que fue por otro lado, en uno de los diarios que tenemos la posibilidad de encontrarlos, de Gales, una pequeña biografía en base a John Walker, su fallecimiento que ocurrió en Buenos Aires. Exactamente. Básicamente en esta publicación explica que él se había ido, trasladado a Buenos Aires para unas cuestiones comerciales, hasta lo que hemos entendido. Fallece allí, hace una pequeña aclaración de qué era lo que trabajaba acá y también comete un dato específico de que era una de las familias más participativas de la Capilla Moría, que ahí suma otra conexión de por qué Sara estaría también acá. Y sumado eso, comenta cómo era la conexión con John Williams, que era repartidor de libros, es la traducción literal que hace en su momento internet. Y después, un dato que no me había percatado es que hablaba de la suegra, que la suegra fallece acá en Gaiman. Bueno, ahí se nos acabó la batería de uno de los celulares con el que estábamos grabando y bueno, hicimos este pequeño corte que estábamos hablando de esto, del hallazgo del diario. Es un diario de Gales. Sí, del año 1901. 1901, en donde relata sobre la muerte de John Walker, que era mi bisabuelo, que muere en Buenos Aires, y bueno, después vamos a leer específicamente qué es lo que dice, y lo otro que vos contabas que era lo de la suegra. Eso. De la suegra, que estaba apartado en el mismo sector de la misma página, pero un poco más abajo, y habla que poco tiempo después fallece la señora Scott Williams. Es de hecho mencionada así, que fallece en la colonia y llevan sus restos a Gaiman para enterrarlo junto a su viejo amigo John Williams, que era su esposo. Bueno, era muy conocida porque hablaba el galés bien, o sea, lo aprendió, ya que había nacido en Escocia, y después recordaba con mucho cariño a Festiniog. Siempre tiene una frase
que acá lo hemos podido tratar de De- descifrar, sí. que habla de mi viejo y querido Festinio, Ujú. tal como dice acá la traducción, como una campanilla de plata para su espíritu abatido. Hay mucho de poesía en las escrituras de los obituarios también, Ujú. muy típico de ellos. Pero el que escribe también el artículo es un poeta, me habías Sí, dicho. sí, era alguien que se dedicaba a mandar mucho de la información y que participaba digamos, como editor de los diarios. O sea, estamos hablando de un artículo de un diario galés de 1901, en donde alguien desde acá le escribe al diario y eso queda y contándolo sobre varias noticias de lo que había pasado en la colonia. Entre eso está el relato de la muerte de mi bisabuelo en Buenos Aires, que fue en diciembre de 1900, según lo que dice el acta de defunción, fue Sí. enterrado en el cementerio británico. Eso, digamos, después vamos a mostrar las imágenes del lugar en donde está registrado y en donde fue concretamente enterrado y donde estuvo hasta 1930. Bueno, en 1901 este señor da cuenta de lo que pasaba en la colonia. Y yo voy a leer la traducción más o menos, porque galés yo no puedo leer, pero sería lindo que alguien que lea o que sepa galés pudiera leerlo, porque tienen modalidades, formas que son muy propias, que capaz que nosotros nos perdemos algo o el traductor. Entonces dice en la parte específica John Walker, de este valle bajo, al sur del río, que murió de manera muy inesperada durante una visita a Buenos Aires, estaba sano, como siempre, cuando salió de su casa, pero murió repentinamente mientras se encontraba entre los extranjeros de nuestra ciudad de Buenos Aires. El hermano Walker era un hombre fuerte, amable, de mediana edad, afable y servicial. Aunque era inglés, de padre y madre, dominaba brillantemente el idioma galés entre sus compañeros del Camui. Se casó con una galesa, hija de John William, quien anteriormente era librero en Festinio. Dice el nombre del lugar que no lo sé decir. ¿Cómo era? Tan iglesia. Tan inglés. Tienen varios hijos y pronto nietos en la colonia. Nuestro amigo Walker tenía un espíritu aventurero con animales y ocupó muchos terrenos durante el juego, dice la traducción, por lo que dejó muchos recuerdos para su familia. Era un miembro religioso de los independientes en Moría, generoso con sus donaciones a la causa y de buena voluntad para todos. Y al poco tiempo, su suegra, la señora Scott William, murió en la colonia. Fue llevada a Gaiman para su entierro junto con su compañero, John William. Esta hermana mayor era divertida. Después de haber aprendido un poco, nada ha encendido más su espíritu y su lengua que un encuentro con uno de sus viejos conocidos del antiguo residente de Festinio. La oiría gritar: querido viejo Festinio, como una campana de plata a nuestro espíritu pesado muchas veces. Esta es la traducción que tenemos claro de que lo que debe decir debe ser mucho más lindo que lo que dice el traductor. Así que un poco, seguramente cuando tengamos alguna de la gente que nos ayude con la traducción, también lo compartiremos. Pero más allá de los datos que hemos encontrado en las partidas de nacimiento, en las partidas de defunción, en el Trelew, Desafío Patagónico, que con algunos errores relata la muerte de esta reconocida como galesa, más allá de que ella era nacida en Liverpool, acá la reconocieron dentro de la comunidad como galesa por su padre John William. Claro, ¿no? sí, sí. Y a John Walker, nuestro bisabuelo, pero el originario de la familia Walker acá en la Argentina, en esta zona, lo reconoce como un inglés, hijo de ingleses,
que compartía la religión independiente en la Capilla Moría, que es donde estamos hoy. Justamente hoy. Sí, el diario, que es Herald Cymraeg, que sería como el heraldo galés, sería la traducción, está editado en 1901 para el 3 de septiembre. O sea, ya había pasado cierto tiempo del fallecimiento en Buenos Aires, y quien escribe y hace todos los relatos es E.T. Neville, también muy conocido para nosotros, que es un poeta muy premiado y fue el autor creador, mejor dicho, del primer puerto de Madrid y también de los puentes de Rawson y el puente Hendry. Por eso el puente del poeta. Exactamente, en referencia a él. Claro. El puente del poeta es el puente viejo que conocemos de hierro para entrar cuando entramos a Rawson. ¿Sí? Así que tiene toda una conexión entre lo que es la colonia, Buenos Aires y la parte de Gales. Bueno, un poco esto como para también contar un poco de la investigación sobre mi familia, algunas cosas que las fuimos encontrando acá, otras que encontramos en Inglaterra y en Gales, y otras que encuentra Diego en estas búsquedas, en estas lecturas, en un diario que es galés, pero que está en la biblioteca de Gales y se puede consultar en línea. Así que también para los que les pueda llegar a interesar, lo vamos a poner el link para que se pueda buscar. Hay otro diario que también encontró, que también habla de los Walker participando de este espacio en donde estamos hoy, en la parte de la escuela, en la parte de la educación religiosa, en ese momento. Esto es altamente desconocido por la familia. Hay algunas de las cosas que hemos encontrado o he encontrado en la investigación que la gran parte de la familia no la conoce y que, bueno, mi papá no la conoció y no sé si mi abuelo la puede haber conocido, porque mi abuelo en 1900, cuando fallece su padre, tenía 4 años, 5 años. Y bueno, parece una historia que se repite porque John, cuando muere su padre en Inglaterra, también tenía 4 o 5 años. Entonces hay muchas de las historias que se pierden y que no llegan ni por vía oral y que, bueno, después de 100 años y muchos años de desaparición, de que los Walker tenían algo que ver con la comunidad galesa, y yo lo he contado, para mí los galeses eran los otros, hasta que lo encontré a John, que es galés, y entonces habla de que nosotros también somos galeses. Sí. Y eso se nota como también en otro descubrimiento más cercano, en el que te ha mencionado la familia Walker en los libros históricos de la capilla. O sea, hay una relación interna de los Walker o Williams con Moría. Y concretamente Moría, aparte de encontrarlo a Sara y después de encontrarlo a Esther Parry de Walker, que está en la tumba del lado, lo encontrás a David Williams. A David, que bueno, David yo lo tenía mencionado, pero me faltaba la edad, por lo cual no podía tener un rastro de dónde buscarlo, hasta que te mencioné si los Scotch eran parientes tuyos, y bueno, ahí empezamos a buscar un poco más de información. Y David Williams, que es el primer hijo galés de este matrimonio, o sea, el tercer hermano de mi bisabuela, el que le sigue a John, está enterrado en Moría. Y hay una historia que relata en Entreleu Desafío Patagónico de cómo muere trágicamente en el río, en un invierno más o menos frío como el de ahora, como el que está haciendo en este invierno de Trelew y del Valle, y cruzando el río por una zona que cruzaban siempre. ¿Con quién cruzaba? Con Llewellyn Davies, que era el esposo de Harriet Walker, la hermana mayor de mi abuela. Harriet se casa con Llewellyn Davies, y Llewellyn y David Williams iban juntos en el carro que
se da vuelta en el río y Llewellyn se salva y David se muere congelado. Y él es enterrado acá y está el obituario, que lo vamos a mostrar también, de Trelew Desafío Patagónico. Esto, digamos, como para ir cerrando esta entrega media cortada por la cuestión tecnológica, pero bueno, calculamos que vamos a poder entregar el audio y después sobre cada uno de estos aspectos, que son los aspectos generales, iremos como contando cosas más específicas, iremos abriendo a quienes eran los hermanos de mi abuelo Samuel Spencer Walker. Ya nombramos a Harriet, pero bueno, vamos a ir nombrando uno por uno y cómo fueron sus familias. Entonces, más allá de hacer un árbol genealógico, que quizás más o menos lo hicimos en Family Search, o algunos lo habrán hecho en el cuaderno, podemos contar estas historias que hemos ido encontrando. Así que, ¿te parece que dejemos por acá? Dale. Dejamos un poco más de contenido para la próxima. Está bien. Bueno, muchísimas gracias y gracias por vernos, escucharnos y también la colaboración de Steven en este encuentro. Dale, gracias. Gracias. No ansias de progreso, es el sueño firme que vuela en canción.